pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, una mañana de viernes ya 28 de agosto. Se termina el mes de agosto. Se inicia el tema del proceso electoral y algunos candidatos se han presentado y los que no pueden ser candidatos obviamente no se han presentado a ratificar las estas, pero claro, nos obligan a tratarlos como candidatos sabiendo que no pueden ser, como estrategia política, como estrategia electoral. Y en torno a todo esto, los movimientos, los partidos políticos que recién han sido, digamos, inscritos, para llamarlo de alguna manera, en el Consejo Nacional Electoral, comienzan a tener problemas por su origen. Y estos días, el día de ayer específicamente, la fiscal general abrió una indagación previa sobre los consejeros de mayoría que aprobaron la inscripción de algunos de estos movimientos. Para este tema hemos invitado a la ex fiscal general, a la doctora Mariana Yepes, y al doctor Carlos Aguinaga, es presidente del del Tribunal Supremo Electoral de esa época. Doctora Yepes, bienvenida, buenos días. ¿Qué es esto de una indagación previa? ¿La fiscal actúa en virtud de alguna denuncia, de motus proprio? ¿Cómo funciona para que podamos entender qué es esto que se inicia con una indagación a los consejeros de mayoría? Bienvenida, doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Francisco, y un saludo cordial a Carlos, a todos los radioescuchas. Bien, la investigación previa no es sino una fase, ni siquiera es una etapa del proceso, porque el proceso penal inicia con la formulación de cargos. Como antecedente de la investigación previa, puede haber una denuncia, como en este caso, me he enterado también que es formulada por una persona, un ciudadano que es parte, me parece que tenía un partido político, y luego con esto elabora inicia la investigación previa. Esta investigación previa no es en contra de determinada persona, como he visto en las informaciones, sino que tiene dos finalidades importantísimas. Sin eso no se podría pasar a la siguiente etapa si no se tienen los elementos suficientes. ¿Cuáles son? Primero, la determinación, la identificación de un presunto delito. Y luego la identificación de personas que podrían estar vinculadas a ese hecho. Una vez que tiene esos elementos, entonces formula cargos. Ya ha identificado a las personas, se identifica cargos en contra de. Ahora cuando se abre la investigación, no es una investigación en contra de 3 personas. Ya, entonces, claro, a eso iba, doctora, cuando se habla y se dice la fiscal inició una indagación a 3 consejeros, no es exacto, porque no. se inicia la indagación sobre un posible delito y ahí se verá quiénes están. Exactamente, pero tampoco es verdad aquello que se mencionaba permanentemente en épocas anteriores, que no se está investigando personas sino hechos.
No es verdad, porque se investigan hechos y también se investigan a personas Claro. para poder saber si están vinculadas a ese hecho. Porque ¿qué hecho es el que se va a investigar? Un posible delito. Y el delito no es sino un acto humano, entonces hay que investigarse a las personas. Y en este caso me enteré también que va a hacer el reconocimiento de la firma del denunciante, el doctor Fausto Lupera, y luego de eso también él rendirá su versión y rendirán versiones las personas que podrían tener relación con este hecho, ¿no? Al saludar al doctor Carlos Aguinaga sería, doctor Aguinaga, esto que ya la ex fiscal, la doctora Mariana Yepes, nos ubica exactamente qué es lo que se inicia y claro, ahí no es que están a los tres, como se ha dicho, ¿no? Hay un delito un posible delito que se investiga y se buscará quiénes. Pero hay algo que sí se ha debatido, doctor Aguinaga, que es la forma en la que más de 270 movimientos han logrado ser inscritos. Entre ellos incluso es obligación de volverse a reinscribir, de que tengamos más afiliados que ciudadanos, más adherentes. Un poco este código de la democracia que obligó a estas cosas, parece que es un relajo bien organizado, doctor Aguinaga. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Marianita. Un gusto saludarlo a través de este medio. Un saludo a los radioescuchas. Efectivamente, ya creo que Marianita Yepes ya ha descrito de qué se trata la indagación. En realidad, lo que se investigan son hechos y presuntas participaciones de determinadas personas en el cometimiento de un ilícito. Obviamente no hay que olvidarse también que el artículo 19 del Código de la Democracia establece una inmunidad en el ejercicio de las funciones para los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, quienes no podrán ser privados de su libertad ni procesados penalmente, salvo casos de delito flagrante, delitos sexuales y de violencia de género, y se requiere aquí autorización del Pleno del Consejo Nacional Electoral o del Contencioso Electoral o requerimiento de la Sala de la Corte Nacional de Justicia que gozan del fuero de Corte Nacional. Ahora bien, respecto a tu pregunta relacionado con la estructuración, con la formación, con la constitución, el reconocimiento de organizaciones políticas, yo creo que el diseño del sistema de partidos políticos en el Ecuador adolece de muchos errores, de muchos vacíos, de fallas. Me parece que debería ser mucho más exigente en el reconocimiento de las organizaciones políticas, porque un partido, un movimiento político debe reflejar que es un intermediario entre ciudadanía y sociedad para representar en la administración de la cosa pública y debe representar a sectores importantes. El problema es cuando hay este facilismo de reconocer a las organizaciones políticas mediante este proceso mañoso que se ha dado desde la reinscripción de los partidos en el 2009 hasta la actualidad, de la obtención de las firmas de afiliados, de las firmas de adherentes permanentes, de adherentes simples, sin que se distinga con claridad esta figura de la adherencia simple y de la adherencia aquí, permanente y con la militancia, digamos así. Exactamente, con la militancia. Y lo que ha ocurrido es que muchas personas que no han tenido espacios en las organizaciones políticas o resentidos o líderes locales han creado organizaciones políticas propias, han contratado empresas para que les recolecten firmas, es decir, no hay la legitimidad de origen en la formación de una organización política. Hay muy pocas organizaciones que cumplen este requisito que establece la Constitución y que establece el Código de la Democracia.
ese facilismo es el que hoy nos tiene con una dispersión en la representación de las organizaciones políticas. Para este proceso, entiendo, hasta la fecha están calificados alrededor de 230 movimientos que no reflejan la realidad de la democracia ecuatoriana. Y ahí viene también los efectos que tiene la falla de la legitimidad de origen del reconocimiento, que es tener unas fallas en la calidad de la representación, y eso afecta a la calidad de la democracia, evidentemente. Entonces, tenemos estructurado en el Código de la Democracia un reconocimiento de organizaciones políticas no rígido, más bien que facilita este tipo de representación pero que en algunos casos parecería que es tarea imposible, doctor Aguinaga, tarea imposible recoger tantas firmas, y que entonces induce, y vemos que induce a hacer lo que han hecho, pues. Sí, efectivamente. En una sociedad donde la política no es bien vista sino por apenas el 8%, que a nadie se le ocurriría, dicen ahí las últimas encuestas, casi el 90% no se le ocurriría afiliarse a un partido. Tenemos 22 millones de afiliados, o de adherentes permanentes, simples. A ver, lo que pasa es que ¿qué es la adherencia simple? Y no ha sido tratado así desde el proceso de reinscripción. La adherencia simple quiere decir que yo, ciudadanos, no quiero pertenecer a ninguna organización. Pero respaldo a que se inscriba. Pero respaldo a que se inscriba. Y eso debería... Eso debería... Exacto. El ciudadano. Ahí está el kit, digamos. A eso deberíamos aclarar bien. El ¿por qué se produce esta adhesión simple? Se produce porque la legislación obviamente permite que determinado ciudadano pueda apoyar a otro ciudadano. Ahora, antes había la participación de los independientes libre. Entonces, yo podría ir a recoger firmas para que auspicien mi candidatura, pero eso no quiere establecer ninguna pertenencia a la organización. Con la Constitución de Montecristi y el Código de la Democracia se cerró esa posibilidad de los independientes, y los independientes tienen que buscar cobijarse en un movimiento político o en un partido para que lo auspicien, ¿no es cierto? Claro. Y se confunde la adhesión permanente, que implica militancia y pertenencia al movimiento político, con la adherencia simple, que es un simple respaldo que le dan para esta ocasión y nada más. Entonces, es por ello que asoman en el registro de adhesiones un montón de ciudadanos como que pertenecieran a las organizaciones políticas, y eso no han tenido la lectura correcta quienes han administrado los órganos electorales desde el 2009 hasta acá para definir con claridad ese tema, y es por eso que asoman millones de adhesiones en el registro de partidos. Aclarado, y eso no refleja una realidad. Aclarado ese tema, que es importante, porque mucha gente incluso ha dicho, no, oigan, ahí parecería que esté el delito, y no. Es posible entonces que algunos hayan firmado en 5 o 6 organizaciones, o para que inscriban a 5 o 6 organizaciones, lo cual no es un delito, es un derecho. No se ha vuelto militante, no está entonces incurriendo en eso. Doctora Yepes, tomando en consideración esto, que sí es un punto que a veces no lo hemos tratado con claridad, estos vaivenes, esta cosa de los que quieren hacer política, decir que no son políticos, pero que acá vienen, que quieren ser candidatos, pero que no, tampoco, que no les gusta mucho eso, pero que toca. Y yo he dicho siempre, si no quieren ser políticos, no quieren hacer política, sigan haciendo lo que hagan y dejen a la política que funcione y que se formen y que haya carrera. Y eso, doctora Yepes, ¿cómo se configura entonces un delito si ha firmado en 6 movimientos, en 7, en los que haya querido, doctora Yepes? Bueno, ha sido muy claro, Carlos, al dar las explicaciones sobre este tema. Yo creo que además eso debe ser
tratado por la Fiscalía y después por el juez al que le corresponda, en la época que sea conveniente, además porque estamos en una etapa preelectoral. ¿Usted creería que no es conveniente este momento? Sí, pero me parece a mí que ese desconocimiento de la ciudadanía, como usted bien dice, no hemos tratado este tema a profundidad, pero ni siquiera han tratado a profundidad los integrantes del Consejo Electoral, pues no. Claro. De ahí viene ahí sí. todo. Entonces, ese es un tema que debe ser discutido ya dentro del marco del Consejo Electoral, y aparte de eso, debe sugerir modificaciones, y es a la Asamblea que le corresponde. Entonces, existen dos entidades que tienen una gran responsabilidad en esto, que es el Consejo Electoral y es la Asamblea. Respecto de esta denuncia que hoy nos ocupa sobre la inclusión de este movimiento amigo, que se denomina, ¿no? Además me parece que el problema está porque ¿con quién está vinculado? Está vinculado a Mendoza. Claro. Ahora se presente como candidato otro binomio donde no está Mendoza, pero en algún lado leí que está un señor Freire y él decía, nosotros nos hemos tomado ese partido, ese movimiento, porque estaba como quien dice en un desorden, no había una persona responsable. Bien, yo creo que hay asuntos más importantes y que podrían motivar acciones penales, ¿no? Como los informes de la Contraloría. Yo veo que el Contralor insistentemente presenta informes. Y ha hecho unos informes de seguimiento que tienen. Exactamente. Por ejemplo, el que emitió sobre las anomalías en el sistema informático. Claro. El sistema informático, ¿no es cierto? Y entonces ahí también eso dice, son de las elecciones del año 2019 sobre los comicios seccionales. Ahí tampoco creo que sea tomado muy en cuenta por parte del Consejo Electoral. Uno de los problemas graves que yo veo como una ciudadana, veo lejos porque no tengo ninguna participación política y ningún interés en ese tema, me parece que es el mal manejo del Consejo Electoral. En todo el gobierno de Correa se nos acostumbró a que él mandaba, a que debía haber un solo partido en el Consejo Electoral y no haber democracia, como si eso fuera lo normal. Antes de él había representación de varios partidos en el Consejo Electoral. Entonces se discutía y se llegaba a consensos, porque esa es la democracia. Pero ahora se han olvidado y creen que solamente 3 tienen la autoridad, a los otros no participan, o si participan siempre dicen no. Entonces no hay consenso, no saben manejar la democracia. Entonces, situaciones como esta que anota Carlos, que es tan importante con esa participación desordenada, que se incrementa en cada elección la participación ciudadana, ¿no? Porque si bien la Constitución habla del poder ciudadano, la participación ciudadana, pero tiene que haber orden. Pues, de lo contrario, estamos en esta situación. Eso no podrán manejar, porque primero que ya se aproximan las elecciones y después que no ponen orden en el tema, no se han preocupado de los temas trascendentes. Me parece que ese es uno de los problemas. Doctora Yepes, usted identifica bien el tema cuando dice esta investigación nace a propósito de que en la instalación de este movimiento amigo estaba el ex legislador ya porque renunció, aunque el día de ayer ha tomado una decisión la propia Asamblea sobre el legislador, pero él renunció, digamos. Uno ve ahí que es la aprobación de ese movimiento el que motiva a decir, a ver, ¿dónde están las firmas? ¿Cómo se transformó de movimiento local de Manabí a un movimiento nacional? Y lo que usted ha dicho, ¿no? Con asombro. Alguien dice, esto estaba un relajo, nos tomamos y tenemos ya candidatos. Sí. Y así parecería, ¿no? Porque tantos candidatos que ya no sabemos ni quién, existen hasta bromas al respecto, ¿no? Claro. Demasiados candidatos. Pero hay cosas, yo como le manifestaba, hay temas más importantes, como los informes de Contraloría. Eso es lo que más peso debería tener ahora. Parece, ¿no? Sí, que eso debería tener más peso, porque la denuncia sobre el movimiento amigo me parece que de marzo o de abril, no es última. Sí. No es. Ahora comienza
recién comienza para hacer reconocer la firma, pero me parece que ya venía con anticipación esta denuncia. Bueno, pero lo otro, me parece que de eso no ha habido una respuesta sobre el tema informático, transmisión de resultados sobre las elecciones seccionales. Parece que todavía no ha habido respuesta. No hay todavía no sé si ha una habido respuesta también de parte del Consejo sobre los otros informes de la Contraloría, ¿no? Los informes anteriores que determinaron inclusive sanciones económicas en contra de la mayoría del Consejo Electoral. Así es. Doctora, el día de ayer... lugar a delito. Perdón, no le escuché esa última. En el momento que se incumplan esas observaciones, esos desacatos, también da lugar a investigaciones penales. O sea, también. De presunto delito, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. O sea que esto puede tener unas consecuencias posteriores, pero el tema ahí, doctora Aguinaga, es de lo que nos dice la doctora Yepes, es que esto está en proceso, que teniendo importancia no es lo más importante, pero que puede afectar. Por ejemplo, si se inscribe el binomio patrocinado por este movimiento y resulta que no tiene legitimidad de origen, pero ya participó, ¿y qué tal si tiene éxito electoral, doctora Aguinaga? A ver, si tiene éxito electoral, quiere decir que tiene el respaldo, que sí. El respaldo del pueblo, el respaldo de la ciudadanía, ahí está la legitimidad. El problema es de aquellos que no tienen. Por eso yo creo que deberíamos repensar en el Ecuador, incluso en este umbral de salida de la representación del 4%. A mí me parece que para que mejore la democracia debería haber un umbral de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo no obtengo el 3 o el 4% de la votación, sencillamente no tengo ninguna representación. Así haya ganado en una provincia. Así haya ganado. De tal suerte que eso le va a fortalecer el régimen de partidos. Ahora, el problema realmente está que se diseñó un sistema en Montecristi y en el Código de la Democracia para tener esta fragmentación, esta proliferación, esta atomización de organizaciones políticas. Claro, y hay un objetivo claro en el tema, ¿no? A título de participación del derecho de asociación, reunirse, y del derecho de participar. Hoy tenemos cientos de movimientos y opera con facilidad este principio de Maquiavelo, divide y vencerás. Y además aquí tenemos una clase política que es bastante irracional, le falta madurez democrática, porque la unión les permite vencer, la desunión les permite no alcanzar ninguna representación. Eso es así de sencillo. Y por eso hoy tenemos encima más con esta pandemia y esto que nos ha tocado improvisar, estos procesos de falsa democracia interna, porque es falsa. O sea, en el Ecuador no hay democratización interna de los partidos políticos, no hay elecciones primarias abiertas donde vamos los ciudadanos y decidimos y le apoyamos a la organización para decir quiénes deben ser candidatos. Ni siquiera hay elecciones primarias cerradas. Lo que se ha producido hoy es una democracia representativa a través de Zoom con 50, 80, 100 delegados, con 40, etcétera, y sigue operando la dedocracia. Con 40, con 40 debe haber sido un éxito para algunos, doctor. Exactamente. Entonces, realmente es falsa esta representación, no es una representación real la que nos están presentando a los ciudadanos, y eso no estamos observando con detenimiento. Es decir, parte de la responsabilidad es mirar justamente que y exigir que los candidatos vengan de un proceso de democracia interno serio. Y para mí, las elecciones representativas en asambleas de un grupo de amigos no tienen nada de representativo, nada de conexión con la ciudadanía, nada de representación de la sociedad. Entonces, ahí estamos mal.
hemos mantenido Claro, ahí se sistema. perdió la democracia representativa, perdió sus vínculos. Así es, hemos generado justamente un sistema para que se deteriore el sistema democrático. El sistema democrático se sustenta en tres sistemas: en el sistema de partidos, en el sistema electoral y en el sistema político. Entonces, en esas condiciones nunca va a haber gobernabilidad en el Ecuador. Por eso es que hay que repensar en todos sus elementos. Doctora Yepes, el día de ayer conversaba con el doctor Antonio Pérez, que en cambio él había presentado una denuncia sobre el tema de estos partidos que han sido observados por la Contraloría, y hay un juez que dice una cosa, otro juez que dice otra cosa, y los dos actuando sobre lo mismo, y jueces cantonales, y no digamos, uno no dice, oiga, ¿y dónde está la sede del partido? ¿Por qué la demanda acá? ¿Por qué el juez de Naranjal actúa en esto? El de Cojimies actúa en esta otra cosa. ¿Cómo logramos entonces que incluso esta parte de que los ciudadanos actúen jurídicamente, busquen que la legitimidad parta desde que tengan un movimiento, un partido legítimo, y no lo que les hemos convocado a analizar ahora, doctora Yepes? Bueno, bien anota, Carlos, que la representatividad está dada por las elecciones internas, ¿no? Yeah. Entonces, si no existe la debida representación en esas elecciones, que ahora sí pasaron elecciones internas, hubo ese proceso, pero entre comillas, claro, precisamente solamente para sujetarse a lo que dice la norma. Hemos estado observando, doctora Yepes, le comento y le interrumpo ahí, discúlpeme, que muchas de las asambleas no llegaron a 40 gentes que participaban en esto, no llegaban, y que por eso yo le decía al doctor Aguinaga, doctora, que 40 un éxito. Debe decirlo, porque además tenía que ser de modo informático, telemático, ¿no? Uh-huh. Entonces había muchísimas personas que no. En el movimiento que ha motivado la denuncia penal, también yo dudo que haya habido una representación de 40 personas, ¿no? Precisamente porque ha estado en un desorden, ha estado abandonado, y sin embargo hubo un proceso interno, democrático interno, para que elijan los dos candidatos a presidente y a vicepresidente. Las decisiones de diferentes jueces de otras ciudades, no hay impedimento para eso, porque se puede concurrir a cualquier juez para hacer la petición una acción de carácter constitucional, ¿no? Pero yo creo que quien debió poner orden en este tema son los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, porque eso también hemos visto, de que no había unanimidad, que un juez también tomaba una decisión, no el pleno, sino solamente un juez, pues venía otro juez, entonces eso también, ¿no? A mí me parece que todo el manejo de la democracia en base a la ley y en base a las normas constitucionales está viciado. Como bien se anota, se armó todo esto precisamente para que no haya un manejo, para que la democracia no se respete, ¿no? Porque ¿a dónde estábamos caminando? Hacia el partido único. Hacia el partido único, y entonces nadie se interesa por una participación democrática. Ojalá haya terminado y no volvamos a lo mismo. Entonces, doctora Yepes, esto de la indagación previa es el primer paso para primero identificar si hay un delito, si hay las pruebas suficientes e iniciar el proceso. Sí, y además, pero a mí lo que sí me pone un poco inquieta, curiosa, es el hecho, el anuncio que hay en un medio de comunicación, que el oficio de la fiscal general a la Corte es para pedir que se levante el fuero. Si es así, entonces quiere decir que va a formular cargos. A mí eso no está tan acertada la información, ¿no? Estamos solamente en investigación, todavía no se va a iniciar ningún proceso, a menos de que sea un delito flagrante. Pero además el artículo 19 del Código de la Democracia como que blinda a las autoridades, ¿no? De estos procesos, justo. Sí, exactamente, y solamente hay excepciones.
no, cuando es delito flagrante. ¿Se considerará este como un delito flagrante? Habría que calificarlo previamente, pero los otros delitos no tienen ninguna relación con este tema que estamos tratando. Todo eso es no le veo muy claro, ¿no? Por eso les decía que este tema, habiendo sido publicitado, despertando interés, no es el más. No es el más importante. Sí. Lo más importante es cómo está desenvolviéndose el Consejo Electoral en esta etapa previa, que veo que no hay consensos, que siguen contradicciones, que el presupuesto tampoco ha merecido una aprobación unánime, que hay críticas por parte de los dos vocales que casi no participan o no participan en las decisiones, siempre están en contra de todas las decisiones, y la mayoría también con una mayoría de 3 arrasa y toma sus decisiones unilateralmente. O sea, no hay, el órgano que maneja la democracia es el menos democrático. Entonces, ¿cómo puede haber, cómo puede dar ejemplo de eso? ¿Cómo puede conducir la democracia en esas condiciones? En esas condiciones, y aparte en lo del presupuesto, también tiene muchas falencias, porque todavía está debiendo a los medios de comunicación de las elecciones anteriores, y cuando lo ha pagado con discriminación. Discriminación. Usted tiene absoluta razón, pero además no ha pagado. O sea, representan un Estado y el argumento ha sido es que no habían tenido en el presupuesto y entonces ¿por qué obligaron a gastar una plata que ni siquiera había? Y luego el ministro de Finanzas, aceptando que ha pagado una parte, y el resto no ha pagado, y ha causado, no tiene, gracias por mencionar, no tiene idea los problemas que ha causado a los medios, sobre todo, yo digo, a todos los ha causado problemas, pero a los más pequeños en provincias ha sido un golpe, pero un golpe casi como el de la pandemia, doctora Yepes. Debe ser, pues claro, y con las consecuencias que existen en las empresas, en todos, ¿no? Por el tema de la pandemia, y si los recursos que tenían pendientes no los cancelan, Sí, ¿cómo van a comprometerse con estos otros? Así resulta. Para el futuro, ¿cómo puede ser? Doctora Aguinaga, entonces esperamos que de esto la gran preocupación que nos deja la doctora Yepes, es decir, porque hay una carta ya, o por lo menos esa es la información, pidiendo que el levantamiento de la inmunidad para investigarles, ¿no? Eso podrían hacerlo, ¿no, doctora Aguinaga? A ver, yo quiero referirme a este tema de los medios y de la promoción electoral también, que es bastante sensible, y es porque el Código de la Democracia, la Constitución establece la obligatoriedad del Estado de financiar las franjas publicitarias en radio, prensa, televisión, y hoy con la reforma de febrero de ese año en medios digitales. Pero el Código de la Democracia no tiene una regulación adecuada, es decir, no tiene una fórmula en la cual se asigne automáticamente en función, qué sé yo, del presupuesto, de algún parámetro económico, de un valor por minuto, por spot, y asigne automáticamente primero la cantidad, y segundo la fórmula de distribución en los partidos, y tercero, la forma en que el Estado debe cubrir y cancelar esas obligaciones. Es decir, es muy genérica la legislación del Código de la Democracia, y por eso se producen estos problemas, y es obligación del Estado pagarlas, porque si ya se utilizaron, si ya se dio los spots, hay que pagar esa obligación. Pero también el Estado debe exigirle a la organización electoral que ponga reglas claras de operación, de distribución, de control, de monitoreo, pero de utilización. Si le controlan, le monitorean, pasa todos los filtros, de todas maneras no le pagan. ¿Por qué no dejan, o sea, nos obligan a trabajar para? Eso no debería ser. No puede ser, porque tampoco hay trabajo gratuito. Y respecto a lo último, Francisco, habría que conocer cuál es el pedido de la señora fiscal, capaz que en la indagación tiene elementos ya respecto a estos hechos y algún tipo de participación,
y estará pidiendo la autorización a la Corte Nacional de Justicia. Aquí hay esta barrera que es del artículo 19 del Código de la Democracia. Sin embargo, pueden haber, obviamente, funcionarios, los servidores electorales que actuaron en esta aprobación, donde puede evidenciarse algún tipo de ilícito, ¿no? De tal suerte que esperemos que lo que deseamos los ecuatorianos es que el manejo de este tipo de procesos de reconocimiento de las organizaciones sean de tipo serio. Yo me acuerdo justamente cuando iniciaron estos procesos de reconocimiento, de recolección de firmas, y Marianita estaba de fiscal general de la Nación, hicimos las primeras denuncias por firmas falsas, hubo de unos movimientos, y fui y le entregué, porque si no hubiera sido un desorden, permitir que... Fue una forma de frenar también. Claro, de un desorden, porque encontrábamos firmas falsas, firmas falsificadas, identidades, y de tal suerte que esa fue la forma en que de alguna forma se pararon estos abusos que cometían gente vinculada a la clase política para el reconocimiento de las organizaciones. Yo les quiero agradecer tanto a la doctora Mariana Yepes como al doctor Carlos Aguinaga que nos hayan aclarado esto, que se inicia, que hay que esperar, que hay que aclarar todavía, y hay un espacio, el artículo 19 del Código de la Democracia también. Muchísimas gracias. Está ya en contacto